con la histamina y cómo causa la migraña. Hemos hablado ya de la diaminoxidaxa, pero ahí la tenemos. Ahí está su imagen. Este compuesto está ahí ilustrada. Es una molécula bastante grande, aunque no quede claro aquí. Por un lado, tenemos las vellosidades intestinales. Hay una gran cantidad de DAO en estas vellosidades intestinales. Quizás no se pueda ver bien aquí, pero vamos a ver cómo funcionaría la aspirina. Justo aquí está. En cuanto a la complejidad de su interacción. La DAO humana se descubrió hace un siglo, más o menos. Pero esto ahora nos supone unas novedades en la práctica clínica, nuevos trucos a pesar de que la molécula sea una vieja amiga. Pero ¿saben ustedes lo que hace la DAO? Pues hace distintas cosas, pero sobre todo lo que hace es degradar la histamina. Tal y como nos han explicado los compañeros, esencialmente inactivan la histamina. Hay otras maneras de hacer esa inactivación, pero supongo que la DAO es la forma más pertinente tanto para la exógena como para la endógena. La histamina en el intestino, ¿cómo puede generar una migraña del sistema nervioso central? Yo creo que es una conexión a veces difícil de expresar, pero vamos a intentar articularla en tres ejes. Lo primero, vamos a analizar los hechos sobre la histamina. La histamina es una molécula pequeñita, muy pequeñita. Ahí tenemos su ilustración con aminoácidos. No voy a adentrarme aquí en la parte de los detalles, pero ahí tenemos una molécula sencillísima, la de la histamina. Ahí lo vemos, cómo se degradan o se metabolizan a través del DAO, la DAO a distintas piezas, básicamente hasta desactivarla. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos DAO? ¿Por qué? ¿Qué nos hace la histamina? El doctor Vidal ya lo ha explicado. Nosotros generamos histamina porque tenemos mastocitos y muchos órganos que producen histamina, con lo que hay ahí una parte endógena. Y sabemos que este sistema puede resultar dañino con alérgenos, por ejemplo, la rinitis alérgica. Lo que nos indica básicamente que se está liberando histamina que afecta a los vasos sanguíneos. Básicamente, sabemos que hay un sistema endógeno y que la histamina tiene un impacto fisiológico. Pero ese es uno de los orígenes, como se ha explicado, lo ha explicado la doctora Vidal. Pero desde fuera, los alimentos también aportan mucha histamina al sistema digestivo e intestinal. La comida, la bacteria. Alimentos y bacterias pueden cooperar para generar altos niveles de histamina en el intestino. ¿Pero y qué hace la DAO? Pues ya hemos dicho que tiene un efecto protector porque se expresa en las vellosidades y si hay mucha histamina en la dieta, se generaría más DAO y neutralizaría a la histamina. Pero si hay un déficit de DAO, a lo mejor estamos en una situación de problema porque ya no podemos neutralizar, no podemos desactivar todos esos niveles de histamina. Pero la histamina se ha visto que tiene una conexión, y esto se ha publicado en varios artículos, no muchos, pero algunos,
sobre la posible relación entre migraña y histamina. En esta imagen se ilustra nuestro sistema nervioso central, porque genera histamina. Tenemos ahí mastocitos, con lo que se evoca la inflamación neurológica y posiblemente genera cefalea. Sabemos que los mastocitos son biomarcadores del sistema nervioso central y esto es muy importante. Pero quizás es aún más importante esto, porque hay artículos, esto es de 2003, de hace ya bastante tiempo, donde se aborda cómo en algunos pacientes hay niveles elevados de histamina en momentos de ataques migrañosos. Podemos ver, por lo tanto, esa conexión potencial entre la histamina y la migraña. La pregunta sería, ¿qué histamina lo está causando? ¿La exógena? Por lo tanto, la histamina que llega a los intestinos a través de los alimentos, ¿es esta la que genera alteraciones del sistema nervioso central? No tenemos una respuesta clara, pero sí que sabemos algo y esto se ha mencionado. Sabemos que la histamina, si está en altas concentraciones intestinales, en el aparato digestivo, puede cruzar la barrera intestinal hasta el torrente sanguíneo. Se pueden medir los niveles de histamina circulantes en cada uno de los casos. Esto lo sabemos. Y en la imagen anterior lo que mostraba es que en un ataque migrañoso hay un aumento de los niveles de histamina. ¿Es causa-efecto? No lo sabemos. Pero este artículo ya se ha mencionado. Los suplementos para pacientes migrañosos, por ejemplo, con diaminoxidasa oral, podría evitar dichos ataques. Hay varios ensayos en curso sobre esto, pero se sabe que podría evitar los ataques migrañosos. La histamina intestinal a lo mejor no se absorbe y esto evitaría que se produzcan las migrañas. Tenemos motivos, por lo tanto, para plantearnos que las histaminas de distintos orígenes, incluyendo la dietética o alimentaria, podría, hasta cierto punto, causar problemas en el sistema nervioso central. Quizás no estamos viendo dónde está la conexión. Algo hay entre medias en cuanto a migraña e intestino, algo que quizás nos explicase la relación. Y supongo que el eslabón que nos falta es una pequeña molécula que se llama péptido relacionado con el gen de la calcitonina, en inglés CGRP. Voy a explicarles por qué me parece que este es el eslabón perdido. Para explicarlo, vamos a dar un poco de contexto. Porque esta molécula, el péptido, es importante en el caso de la migraña y que quizás la histamina tenga una relación funcional con el CGRP. ¿Por qué es pertinente en la migraña? Pues hay varios datos que lo corroboran. Lo primero, sabemos que el intestino, ese sistema nervioso intestinal, como nosotros lo llamamos, tiene la capacidad de generar CGRP. Lo encontramos en las paredes intestinales, este péptido. Es un neuropéptido mediado que nos encontramos en la pared intestinal y este es uno de los datos importantes. El segundo punto, o la segunda idea, es que el CGRP puede generar neuroinflamación. Y esto está ilustrado en pantalla. Este es el péptido, bastante pequeñito este péptido. Es una molécula pequeña, aquí la tenemos ilustrada,
un péptido con 37 aminoácidos, mientras que la DAO tiene 700 aminoácidos. Es una diferencia muy grande en cuanto al tamaño. Hemos visto que algunos pacientes migrañosos tienen una mayor generación de CGRP en la vena yugular. Sabemos que tiene que ver con la vasodilatación meningea y que además sensibiliza los nociceptores, los receptores del dolor. El resultado de esto, claro está, es el desarrollo de la migraña, de la inflamación neurógena. Sabemos dónde está el CGRP. Sabemos que puede causar inflamación neurológica. Pero en tercer lugar, y esto es importante, hay que entender que para mí y mis compañeros ha sido un hallazgo clave, ha sido una parte de evidencia clave lo que voy a contar. Si bloqueamos el péptido CGRP, se reduce los ataques migrañosos. No hace tanto, hace unos poquitos años, hubo anticuerpos, moléculas con la capacidad de reconocer el CGRP y neutralizarlo. Esto tiene un impacto clínico en la reducción de la migraña. Y podemos ver esta ilustración en pantalla. Porque se une al CGRP y lo bloquea, impide que funcione o el CGRP o el receptor. Estos son los dos compuestos. Sabemos ahora su relación con la migraña. Esto se ha establecido de manera oficial. Hemos visto cómo las migrañas mejoran. Y esto nos está quedando claro. El péptido CGRP, con su inhibición, puede reducir los ataques. Entonces, ¿qué? Me preguntarán ustedes. Histamina y migraña, CGRP y migraña. El primer caso quizás no sea una relación tan sólida a estas alturas, pero lo importante, lo interesante es que histamina y CGRP también pueden tener relación funcional. En estas imágenes de 2007 se ilustra cómo podemos colocalizar las neuronas del sistema nervioso central con histamina y CGRP. Y esto es muy importante. Pero en general lo que podemos ver es que el péptido o los antagonistas del péptido inhiben la hiperalgesia por histamina en algunos animales, como en las ratas. Es más, el CGRP induce la liberación de histamina en células meningias. Esto nos muestra que es una relación bidireccional. Y aquí vemos una ilustración que lo resume. CGRP e histamina son bidireccionales. La una induce la otra. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Porque esto ya son 3 evidencias en las que podemos basarnos. La asociación posible entre histamina y migraña, la asociación ya establecida entre CGRP, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y la migraña, y una posible relación funcional entre la histamina y el CGRP. Una correlación posiblemente positiva. A cuanto más de uno, más del otro. Pero vamos a juntar las piezas de este puzzle a ver qué nos sale. Y de eso va la última parte de mi presentación. Pongamos una ingesta alta de histamina alimentaria. Sabemos que en la pared intestinal hay neuronas que tienen CGRP, con lo que esto podría perfectamente estimular las aferentes, las neuronas CGRPérgicas
aferentes, una activación de esas neuronas en la pared intestinal que podrían tener CGRP. Esta es una de las vías potenciales. La segunda manera en la que se puede liberar CGRP al plasma, a la circulación plasmática, o incluso la histamina, ¿cómo podría pasar al plasma para estimular esas neuronas CGRPérgicas? Sería que las neuronas sean la estimulación cerca del cerebro, no en el cerebro, pero cerca del cerebro. Existe una conexión potencial de estimulación neuronal en el plexo trigemino vascular, donde se libera el CGRP y puede que también la histamina, probablemente como si fuesen distintas capas cerebrales, pero al juntarse pueden dar lugar a inflamación neurógena, causa de la migraña. Y así es como lo entendemos ahora o lo queremos explicar ahora. La hipótesis es que la histamina exógena, el CGRP y la inflamación neurógena podrían estar relacionadas y podrían definirse como mecanismo de la migraña. Ahora bien, si tenemos déficit de DAO o una menor expresión de la DAO, este mecanismo podría estar fuera de control. Esto indica que los pacientes que tienen déficit de DAO, lo que puede ocurrir es que la histamina estimula de alguna manera este proceso CGRP causando migrañas en el cerebro por la estimulación de las neuronas conectadas mediante el sistema trigemino vascular al intestino. Es un tema complejo. Es muy interesante, pero necesitamos muchísimos estudios que respalden esta teoría, esta hipótesis. Y siente las bases científicas. Muchísimas gracias.